Hola, buenos días a todos y muchas gracias por participar en las 20 Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas. Este prestigioso congreso se ha ganado un lugar destacado en el calendario de eventos de Almería y del corazón de muchos de nosotros que estamos aquí, tanto ponentes como asistentes y colaboradores. Gracias a todos vosotros, las jornadas son todo un éxito y ya alcanza la friolera cifra de 20 años. Por eso esta edición es muy especial, pero os tengo que decir una cosa, seguimos con la misma ilusión que teníamos cuando iniciamos por primera vez esta jornada. Me llamo María José García y es un placer compartir con vosotros como presentadora estos 2 días de congreso. Os invito a que disfrutéis de la bella ciudad de Almería, de su gente, de los eventos y también del rigor científico que acompañan a esta jornada. Comenzamos. Iniciamos esta jornada de vacunas con una mesa coloquio que se titula La introducción de las nuevas vacunas en los calendarios, hacia el mejor calendario posible. Modera la mesa don Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador del área de pediatría del grupo IHP en el Hospital Vitas, Almería. Un aplauso. Participan con don Francisco en la mesa, en primer lugar, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, don Jorge del Diego Salas. Bienvenido. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, don Jaime Pérez Martín. Y doña María Garcés Sánchez, pediatra del Centro de Salud Nazaret en Valencia y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Me toca a mí, la verdad, que dar la primera charla de estos 20 años. Va con enhorabuena, realmente por ese éxito, que luego se comentará un poco más en la inauguración. Y bueno, al empezar yo a hablar de esta mesa, por lo menos el titular está claro, ¿no? El nivel científico del 20 aniversario fue de menos a más. Por tanto, no tengáis problemas, ya hago yo el ridículo el primero y luego vamos los demás. Nos toca hablar un poco de introducción en vacunas, es decir, un tema realmente tan amplio como complejo, pero a mí lo que me gustaría en esta primera charla un poco es darle un tinte optimista realmente a lo que estamos hablando. Es decir, sabéis cómo funciona administrativamente todo el proceso de introducción de vacunas. Por un lado, tenemos la Comisión de Salud Pública, perteneciente al Consejo Interterritorial de Salud. Es la única comisión que va desde el año 1992. Eso que creo que debemos considerar realmente como un éxito dentro del ámbito de la salud pública. Y dependiente de esa Comisión de Salud Pública se encuentra, en este caso, la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas que en su primera reunión, el primer mandato que se le dio desde la Comisión de Salud Pública era, cuando prácticamente había muy poquitas vacunas dentro del calendario vacunal, en este caso infantil, era tener un registro centralizado y homogeneizado de vacunación. Estamos hablando de que prácticamente han pasado 30 años desde eso y ahora por fin comenzamos a tenerlo. Ya se puede acceder a Sibamil en este caso, y dentro de poco se podrá tener Sibain. Es una de las buenas consecuencias que en este caso a nuestro nivel ha tenido la pandemia y que gracias a la creación de REC-Vacu ahora se podrá evolucionar. Todas las comunidades tenemos la enorme responsabilidad de hacer nuestros sistemas de registro e información de vacunas interoperables para poder hablarnos directamente. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener información. Esa información es obligatorio que tengamos y que eso se derive en acción. La Comisión de Salud Pública en el ámbito de la vacunación ha cambiado bastante, ha cambiado muchísimo. Es decir, en los últimos 10 años, hasta el año aproximadamente 2018-2019,
se centraba esta comisión casi en exclusiva en el ámbito de las vacunas y realmente había discusiones muy fuertes, encarnizadas en este ámbito. Y era difícil o más difícil de lo que afortunadamente es ahora llegar a acuerdos. Creo que es algo que se ha trabajado bien de las comunidades autónomas para intentar conseguir una mayor armonización y una mayor coordinación a la hora de establecerlo. Porque la introducción no es sencilla. La introducción no es sencilla, es decir, a todos en un momento determinado nos gustaría que tuviéramos más agilidad a la hora de introducir esas vacunas. Pero por otro lado, ¿qué queremos? Queremos un sistema garantista. Queremos un sistema que nos dé seguridad, que nos dé confianza y sobre todo que no genere ni desigualdad ni inequidad en el acceso a las vacunas dentro de las comunidades autónomas. Y eso pasa porque intentemos tener la mayor armonización, la mayor movilidad en este ámbito. Y eso pasa porque haya un tiempo para poder discutir, para que la ponencia, en este caso, y los grupos de trabajo que de ella se derivan, puedan trabajar, puedan avanzar en eso y luego haya un tiempo de discusión. Y una vez que haya ese tiempo de discusión, también haya un tiempo establecido para poder incorporar esas vacunas, porque lógicamente no es sencillo en el momento en el que se decide la introducción de una vacuna, ya se considera evidentemente sabéis que no todas las comunidades autónomas, en este caso, funcionan exactamente igual en el presupuesto. Es decir, probablemente Andalucía sea la única comunidad autónoma donde salud pública no tenga ese presupuesto. No tenga ese presupuesto incluido en la Dirección General de Salud Pública, sino que lo tenga el Servicio Andaluz de Salud. Por tanto, es necesario esa gestión, es necesario esas discusiones entre nosotros y el proveedor de servicios sanitarios de la Consejería de Salud para poder incorporarlo, ¿no? Y, por tanto, puede haber necesidades, puede haber no intereses, pero sí, en este caso, momentos en los que no sea tan fácil esa introducción. Sin embargo, siempre estamos avanzando, es decir, siempre hay novedades en el ámbito de la vacunación y siempre estamos haciendo todo lo posible porque haya cambios. En este 2023, por ejemplo, han cambiado mucho las cosas. Realmente, todos los que estamos, creo, dentro del ámbito vacunal, no nos damos cuenta porque forma parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, vamos haciendo las cosas, vamos concluyendo temas y ya pasamos al siguiente y no hacemos un poco balance de todo lo que ha ocurrido. Pero en estos 10 meses, por ejemplo, que solamente llevamos el ámbito andaluz y probablemente se me olvide alguna cosa, hemos introducido el año pasado ya la vacunación de gripe infantil, entre 6 y 59 meses. Este año, además, ya hemos bajado en nuestro caso la cohorte de 65-60 años, además de introducir a los fumadores. Se ha introducido el VPH en niños, en varones, lógicamente, los que cumplen 12 años durante este año, que además afortunadamente ha tenido una respuesta enorme. Hemos abierto a todas las condiciones de riesgo la vacunación frente a herpes zóster. Hemos también introducido la vacunación de neumo 20 valente a todos los adultos, ¿no? Y más cosas que hemos hecho. Pero por ejemplo, esta vacunación, esta introducción de neumo 20 en adultos, es una de las cosas que hace que a lo mejor tengamos que tener también un poquito de tiempo y un poquito de paciencia a la hora de introducir, porque ya sabéis que prácticamente todas las comunidades o muchas comunidades han introducido instrucciones de neumo en adultos y son diferentes y pueden ser, y de hecho son bastante diferentes entre comunidades. Y esto creo que es uno de los motivos que el no haber podido discutir esto hace que quizás si estos mensajes llegaran a la población general y todos estuvieran tan metidos como nosotros, dirían, ¿pero por qué? ¿Por qué una comunidad autónoma puede mantener la 13, la 15, la 20 y la 23? ¿Por qué otra solamente es 15 y 23? ¿Por qué otra hace 15 y 23? ¿Y por qué Andalucía en este caso elimina todas ellas y únicamente se queda con la 20 valente, ¿no? Creo que a la hora de establecer recomendaciones basadas en la evidencia, creo que todas estas discusiones también son muy importantes. Y luego, otro de los cambios que tenemos, y ahora sí, si podemos poner la presentación rápidamente, por favor, otro de los cambios importantes que tenemos, no sé si hay pasado para pasar la diapositiva, sí, ¿no? Otro de los cambios importantes que hemos tenido, lógicamente, ha sido la introducción de Nirsevimab, es decir, de VRS. No vengo a hablar de VRS,
sino que vengo a hablar en 5 minutos de lo que nos pedía Paco, es decir, de cómo es el proceso de introducción. Ayer le comentaba a Mara que iba a hacer una cosa, que iba a hacer una tontería, es decir, es pasar que se me olvidó en casa, iba a traer un muñeco con una jeringuilla y únicamente le iba a poner una vacuna a ese muñeco, porque al final lo que vemos, al final lo que hacemos cuando un padre, cuando una madre viene con su niño a administrarlo, esa enfermera, ese enfermero lo que ve es eso, lo que vemos como profesionales sanitarios es eso, es que ponemos un pinchazo, pero realmente, ¿qué nos supone? ¿Qué nos supone a nivel de administración hacerlo? Es decir, no me tengo que apuntar. Ahora mucho mejor, si lo entiendo mejor. Entonces, en octubre del 22 ya sabemos que se aprueba por la EMA, es decir, hablamos de velocidad. Probablemente el año pasado por estas fechas no estaba el NIRSE todavía aprobado por la EMA y ya hoy Andalucía ha vacunado más de 30.000 niños en este ámbito. Pero ¿qué hicimos nosotros? Es decir, justo antes de que se aprobara ya hablamos con nuestra cátedra de Economía de la Salud que tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga para plantear un estudio. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto iba a llegar y también nos tenemos que anticipar. Por tanto, antes incluso de que se aprobara, nosotros ya estábamos haciendo un estudio farmacoeconómico, una evaluación de coste-efectividad. ¿Para qué? Para también poder demostrar que esto entrara y llegara en el momento que entrara, si realmente se daban las condiciones que la EMA iba a confirmar, más los estudios de eficacia iban a confirmar, tenía sentido, era pertinente que lo introdujéramos o no. Por tanto, ahí ya empezamos y, como decimos, ese informe en 2023 estaba. A nivel central, es decir, en el grupo de trabajo de la ponencia empieza en el 23 y ya en enero del 23 y ya en abril existe ese documento de posicionamiento que probablemente todos conocéis porque además se publicó, ha sido uno de los primeros documentos que se ha publicado con sus autores, no estando por unanimidad aprobado por la Comisión de Salud Pública en este caso. Me he saltado algo, creo. Perdonad. Aquí. ¿Qué ocurre? Durante mayo, final de abril, mayo y principios de junio, hay muchas discusiones a nivel central. Si no recuerdo mal, había hasta 3 comisiones de salud pública, donde alguna de ellas se centró exclusivamente en el NIRSE. No fueron discusiones fáciles. Había mucha presión en este caso. Todos, habéis visto los mapas, salían en telediarios, se filtraban las votaciones, qué comunidades sí, qué comunidades no. No podemos obviar que también a final de mayo había elecciones, tanto de algunas comunidades autónomas como las municipales, y eso también dificulta a veces ciertas discusiones, porque no sabemos si la gente se va a mantener, si no se va a mantener, y eso no es sencillo. Pero fueron discusiones difíciles, es decir, discusiones donde la comisión se bajaba al terreno, se evaluaban eficacias, se evaluaban seguridades, se ponían en duda ciertas cosas, es decir, no era fácil que nos pusiéramos de acuerdo y realmente una introducción de una novedad frente al VRS como esta, el que no fuera por unidad, pues realmente es difícil. Y todo eso nos cuesta decenas de horas de trabajo a la hora de evaluarlo. En julio del 2023 ya está el documento definitivo en este caso y nosotros ya desde antes nos sentamos, lógicamente, con los laboratorios. No fueron ni una ni 2 reuniones. Muchas reuniones, correos, llamadas, es decir, son muchas horas las que cuesta, evidentemente, que lleguemos a un acuerdo. Hay que trabajar administrativamente, pero sobre todo, cuando desde la Comisión de Salud Pública nosotros, como Andalucía, mostró su posicionamiento, eso ya tenía que también haber estado negociado con el Servicio Andaluz de Salud. Hubo que presentar, lógicamente, había que trabajar y para eso teníamos esa evaluación farmacoeconómica, porque desde luego no es fácil en un momento en el que, como el año pasado, que es público, hubo una reducción de 300 millones de euros en el ámbito de farmacia en el Servicio Andaluz de Salud, que a mitad de ciclo, el ámbito de vacunas viniendo de un proceso de 4 o 5 años donde se ha aumentado más de un 140% el presupuesto para vacunas, que algo superior a los 13 millones de euros se introdujera. Eso no es sencillo. Eso hay que quebrarse la cabeza, hay que hacer muchos números y hay que ver
cómo detraigo otras cosas o no, o ver si lo puedo adicionar a lo que ya tengo. Nosotros el 20 de julio ya presentamos el primero, pero eso no quita, aparte de que eso empezáramos, que durante todo mayo, todo julio, tuviéramos decenas de reuniones, decenas de llamadas, cientos de horas de trabajo de muchísima gente con, como decía el Servicio Andaluz de Salud, con las mutualidades, porque Andalucía en este caso probablemente sea la única comunidad autónoma que no que entiende que las mutualidades son las responsables de la vacunación, en este caso, de estos niños, como de muchas otras cosas, pero en este caso, y nos reunimos con ellos desde principios de julio, ¿para qué? Para exponerle esto, para que luego, cuando fuera a venir esto, no hubiera, y eso evidentemente genera tensiones, genera que haya que dar muchas explicaciones, que haya que generar una argumentación muy fuerte, que haya que tener también probablemente una argumentación jurídica sólida, es decir, todo esto para poner ese pinchazo, pues evidentemente cuesta. Tuvimos muchas reuniones con las delegaciones territoriales, aquí tenemos a nuestro jefe de Servicio de Salud Pública de Almería, con nuestros delegados para que supieran lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y luego, por supuesto, con sistemas de información, tanto de hospitales públicos como de privados. Es decir, todo esto lo tenemos que anticipar cuanto antes. Y era un registro nuevo, era un anticuerpo monoclonal nuevo, era una visión distinta, no era una vacuna. Eso también nos genera unas dificultades. Más reunión, evidentemente, con nuestros grupos técnicos, con nuestro comité de vacunas, con nuestra comisión asesora de vacunas y, por supuesto, también con sociedades científicas. ¿Todo esto para qué? Para conseguir el 25 de septiembre que arranquemos la vacunación, ¿no? Que arranquemos, perdón, la inmunización, que nos haya permitido que ahora mismo estemos pues por encima del 85% en el ámbito de vacunación de aquellos nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, que la aceptación de los padres y tutores esté siendo enorme al nacer, que también aquellos grupos de riesgo, ya sean los prematuros o ya sean los de alto riesgo, también estemos con coberturas por encima del 80%, que ya hayamos sido capaces, como decía, de en poco más de 3 semanas haber sido capaces de inmunizar a más de 30.000 niños, ¿no? Por tanto, decir que cuando veamos definitivamente que ponemos un pinchazo a un niño, sepamos los cientos de horas de trabajo de muchísima gente implicada en esto para que finalmente todo funcione sin ningún tipo de problema. Y por tanto, yo acabo aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y damos paso al siguiente. Buenos días a todos. Yo sí que funciona este, sí, ¿verdad? Sí. Este lo puedo dejar, pues os lo dejo aquí encima. Yo antes que nada quería darle las gracias a Paco. Paco, gracias por esta mesa. Creo que fue una idea muy bonita por tu parte el hecho de hacer una mesa de interacción en calendarios. Y bueno, lo veo todo lleno. Me gustaría que levantarais la mano los pediatras, por favor. Enfermería pediátrica, ¿por dónde anda? Muy bien. Médicos de familia, farmacéuticos, que me consta que hay, ahí me encantan. Y bueno, yo creo que realmente si en esta sala yo digo la palabra CAP, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Porque realmente yo creo que el impacto significativo que ha tenido el Comité Asesor de Vacunas a lo largo de estos años pues ha sido muy grande en lo que es el ámbito de la pediatría y de todos los equipos de pediatría. Fijaros que estamos hablando de 1994, Jorge nos hablaba ahora del 92, del 94, sí, no me cabe la menor duda, que hemos interaccionado y hemos caminado todos juntos desde diferentes ámbitos, pero con un objetivo común, que era realmente la protección de todos nuestros niños. Dejaste el mando aquí. Gracias. Esta es el acta en la que se formó por primera vez el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y esta soy yo, ahí en el 94, con mis pelitos rizados, ¿os acordáis ahí cuando llevaba los rizos? Luego vino la queratina y entonces me dice... Y bueno, pues fijaos que yo en aquella época miraba el calendario y decía, Dios mío, no tenemos nada. Tenemos un calendario paupérrimo en el que no podemos proteger. Y claro, mi época fue como la de muchos de los que estáis aquí, meningitis tras meningitis, haemophilus, con aspirultitis, y esa realidad iba a marcar mi vida para siempre, porque fijaos que yo hice la subespecialidad en nefrología pediátrica, pero acabé en epidemiología y vacunas porque me enamoré de las vacunas conjugadas. De repente,
Había algo que no sabíamos lo que era la conjugación. Yo fui a una de mis adjuntas de infecciosos y le dije, explícame qué son las vacunas conjugadas. Y me dijo, pues mira, no tengo ni idea, vamos al Plotkin y lo miramos. Y fuimos al Plotkin y realmente, pues eso, vimos la posibilidad que se abría y no éramos conscientes del potencial que iba a tener para hacer desaparecer lo que minaba la vida de tantos niños y creíamos pues durante toda la temporada de octubre hasta marzo en forma de enfermedades infecciosas. Y bueno, fijaos que me da un poco de pena, ¿no? Porque como os he contado cuando empecé la residencia, ya más o menos os hacéis una idea de que soy del Pleistoceno. Pero bueno, muy orgullosa de ser de ese Pleistoceno que también implica esos 30 años de comité asesor de vacunas que, como os pongo en la imagen, lo único que han hecho o han perseguido es mejorar la salud de todos nuestros niños y de todos nuestros adolescentes. Y que realmente, pues, yo no puedo evitar el compartir con todos vosotros la alegría de que realmente nosotros, sin tener un papel porque no se había elaborado y hemos ido un poco a poco adaptándonos a las realidades, pero sí que hemos formado parte de esa realidad de los calendarios que, pues evidentemente, la ponencia de vacunas ha tenido todo el peso específico, pero nosotros hemos tenido que ver básicamente porque a través de todos estos coordinadores que veis en la imagen, todos los pediatras hemos participado. Y cuando digo todos, ahora veréis. Esos son 42 miembros del Comité Asesor de Vacunas a lo largo de estos 29 años. Yo creo que es hermoso. Hermoso porque todos los que hemos estado allí, yo me siento una gran privilegiada por haber estado y por ahora formar parte de él, lo hemos dado todo y lo seguimos dando en este momento porque no podéis imaginar el trabajo que supone para nosotros el poder estar manteniendo todo lo que realmente este comité aporta. Fijaos, yo creo que fue muy bonito en aquel momento del 94 en el que yo estaba descubriendo lo que eran las vacunas conjugadas y viendo cómo hacía el cambio el calendario, que por primera vez, gracias a la formación de este Comité Asesor de Vacunas, hubiera ya un calendario específico de recomendación por parte de los pediatras. ¿Y qué buscaba? Lo mismo que decía Jorge antes, la homogeneidad de todos los calendarios de este país. Fijaros que ese fue ya el principio de todos los principios, con un calendario que, como veis, no tiene nada que ver con el calendario que tenemos en este momento, afortunadamente. Pero bueno, había evidencia suficiente como para poder decir y poder hablar desde la pediatría respecto a esta vacunación de los niños pequeñitos con hepatitis B y hablar de la importancia de la vacunación de hemófilos influenza, que los pediatras habíamos visto cuál era su impacto. Los pediatras tuvimos la gran suerte de ver que la recomendación de hemófilos influenza suponía una disminución drástica de la incidencia de hemófilos influenza en un año. Y es cierto que hubo un decalaje por parte de la Administración, que Jorge también ha explicado muy bien. Las cosas a veces no son sencillas, y más cuando las competencias realmente no están centralizadas, sino que dependen de cada una de las comunidades. Pero esto era una reivindicación desde la pediatría, que tiene una parte fundamental, como todos sabéis, en lo que es la vacunación. Y bueno, ¿qué ha hecho el CAP durante todos estos años? Pues todo lo que veis en esa imagen. Estamos hablando de que en este momento la página web del CAP recibe infinidad de visitas, sobre todo por esa sección que nos cuesta a todos los miembros sangre, sudor y lágrimas, porque las preguntas del CAP no podéis imaginar lo que pueden significar a diario. Esas preguntas del CAP le dan una fuerza muy grande a la página web porque somos referente de muchos. Y luego, por otro lado, porque sabéis que todos los años, puntualmente el 1 de enero, coincidiendo pues con ese inicio de año, se inician también las recomendaciones que desde el mes de agosto llevamos revisando todos los miembros del CAP, no solamente en un documento corto, sino también en un documento más largo. Esta página web, como sabéis, tiene información tanto para padres como para profesionales. Y estos son los diferentes, ¿ves? Ha saltado. Estos son los diferentes calendarios que se han ido elaborando a lo largo de todos estos años, desde ese año 94 hasta la actualidad. Y como os decía, estas son las últimas recomendaciones que incluyen tanto esa publicación corta como una publicación larga en la que tenéis todas aquellas evidencias
que sustentan la imagen que tenéis en esta diapositiva, que quiere ser, y todos sabéis, que este calendario busca un calendario de máximos para la mejor protección de nuestros niños. Todos estos han sido los diferentes manuales que se han elaborado y en este momento sabéis que tenemos un manual en línea que además actualizamos constantemente para que esté con todas las novedades que se van incorporando, y estas son las próximas jornadas, con lo cual aprovecho para meter una cuña publicitaria y invitaros a todos los que estáis aquí a que os vengáis y que os apuntéis ya en el calendario, luego no digáis que no lo dijimos pronto, el 5 o 6 de abril, nada más y nada menos que en Gerona, y que además vamos a tener dos coordinadores maravillosos, que es el doctor Pepe Serrano y Valentín Pineda, con lo cual os esperamos porque yo creo que os va a encantar el programa como tal. Y le voy a hacer un spoiler a Jaime porque es inevitable. Yo creo que una de las concepciones más bonitas fue cuando los que tengo aquí en mi primera fila y a los que quiero tanto, de repente os planteasteis, que yo entonces era muy joven, pero vosotros ya teníais una experiencia en lo que se refería a esa necesidad de vínculo de todos los profesionales implicados en la vacunología y la necesidad de poder generar una asociación que representara a todos y que todos pudiéramos ir de una manera paralela. Y gracias a eso nació esta Asociación Española de Vacunología que ahora presides tú, Jaime, y que yo creo que es un germen tan bonito que creo que tenemos una responsabilidad implícita, todos los que estamos en el mundo de las vacunas, de lanzar hacia adelante esta sociedad para que tenga un peso específico como tenemos todos y podamos, de alguna manera, elaborarnos de una forma madura en lo que se refiere el tema de las vacunas. Fijaos, aquí tenéis todos los primeros miembros que aparecieron y no he podido evitar poneros esta imagen que muestra que es cierto que las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas han ido siempre por delante, bueno, menos en la de meningo C conjugado, que ya estaba incluida la polisacarídica y se incluyó meningo C. Pero si veis, es cierto que ha habido decalajes a la hora de introducir. Sinceramente, cuando yo lo miro pienso, hay algunas vacunas que no ha habido justificación realmente para que no se incluyeran antes en calendario. ¿Y por qué digo que no ha habido justificación? Porque realmente cuando se han incluido no ha habido ni cambios epidemiológicos, ni cambios técnicos que justificaran que no se hubieran incluido en un calendario oficial. Y por eso ya para concluir lo que quería deciros es que desde mi punto de vista y en representación de todos mis compañeros y en representación de todos vosotros, yo quiero compartir con vosotros, que formáis parte de la decisión plena de lo que es la introducción de vacunas, que nosotros consideramos que es imprescindible estar dentro de los órganos de decisión técnicos de la política vacunal. Es cierto que eso ha cambiado, estamos dando pasos y yo creo que estamos empezando con esa semilla que realmente nos va a dar la posibilidad de poder generar algo más grande. Pero yo creo que es fundamental esa realidad, el hecho de que tengamos un comité exactamente igual que lo tienen otros países, que no solamente represente salud pública, sino que los pediatras, que somos parte implicada, estemos representados como tal. Fijaros, pues, que yo creo que eso va a dar un debate, sin duda, muy enriquecedor, que es el que habitualmente ya tenemos por los pasillos, sin necesidad de sentarnos de forma oficial. Yo creo que eso hay que plasmarlo y hay que ponerlo en la mesa, básicamente, porque hay que cambiar el punto de vista. Las vacunas son inversiones, no son gastos, y lo que generan es salud, y salud para nuestros niños. Fijaros que en un mundo en el que sabemos que el calendario ha cambiado, que los pediatras hemos estado liderando durante estos 29 años lo que es las vacunas, consiguiendo coberturas vacunales altísimas, siendo, digamos, prácticamente ejemplares a nivel de Europa en coberturas vacunales. Ahora que el calendario vacunal es un calendario para toda la vida y en el que somos conscientes de que hay una realidad de vida en la que queremos ganar no años de vida, sino vida de años, ¿vale? Ganar vida. Si vamos a ganar vida, yo creo que es fundamental recordar que educar en vacunas es educar en valores y que, sin duda alguna, nosotros tenemos una parte fundamental en alcanzar las coberturas vacunales. Y yo creo que eso, y os lo mando a vosotros dos, se tiene
que reconocer y tiene que haber un feedback siempre con pediatría. Básicamente porque si nosotros no conocemos coberturas, si nosotros no sabemos cómo va nuestra vacunación, si nosotros no tenemos una representatividad donde corresponde, en los órganos que corresponde, podemos perder esta fuerza que nos hace ser tan diferentes al resto de lugares de Europa. Yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad y, bueno, pues realmente yo os lanzo esto para que luego lo comentemos juntos y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que vamos a enlazar en varias cosas. Lo primero, enhorabuena por el 20º aniversario y muchas gracias por la invitación. Aprovechando las palabras de Mara sobre el tema de la EV, yo creo que una de las cuestiones, la EV no marca calendarios y no recomienda vacunas específicas de forma general, ¿no? Nuestra labor es otra. Y nuestra labor es, desde el primer momento, fue ser un punto de encuentro. O sea, igual que en otros países hay coaliciones por la vacunación, nosotros nacimos un poco, o nacieron, porque yo en aquel momento no estaba tampoco, como un punto de encuentro para intentar ir poco a poco conociéndonos mejor, conociendo mejor la salud pública, la pediatría, la medicina preventiva, todos los profesionales que estamos implicados en el proceso de vacunas. Porque al final, una de las cuestiones más importantes es que las vacunas son muy grandes. O sea, al final, yo hay muchas veces que a veces te extraña que alguien hable de vacunas o que diga cosas sobre una vacuna sin tener conocimiento. Pero yo lo que siempre les digo es la salud pública y las vacunas en concreto tienen la característica del fútbol, que afectan a todo el mundo, con lo cual, al afectar a todo el mundo tiene una opinión sobre ellas. Y por eso es absolutamente fundamental que todos los que estamos trabajando en este campo nos hablemos mucho y nos conozcamos, porque es la manera en que vemos que el otro no es un extraterrestre y que tiene sus motivos para hacer las cosas que hace. Y cuando no tiene motivos, sabemos que no los tiene y por lo tanto podemos atacar si hace falta, que tampoco hay que ser aquí la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes en los últimos años. Yo creo que realmente lo que ha comentado Jorge, después de la pandemia, yo sinceramente creo que teníamos un calendario que se había desactualizado en buena parte también por el periodo de pandemia en el que no tuvimos capacidad de revisarlo. Y esto se ha corregido, yo creo que ampliamente durante los años 2022, 21, 22, 23, ¿no? Yo creo que además también en buena parte porque mucha de la gente que estábamos en pandemia, ya cuando acabó la actividad grande de pandemia no sabíamos parar. Y decíamos, bueno, pues algo hay que hacer, porque es que ya con estos nervios que tenemos que tirar adelante, ¿no? Y entonces, de las consecuencias estas, ha sido un proceso bastante revolucionario en cuanto al cambio de calendario vacunal y yo creo que ahora mismo podemos decir que tenemos uno de los calendarios más completos. Pero la cuestión es que es necesario continuar en este proceso. Como Asociación Española de Vacunología, nosotros no marcamos calendario, pero en nuestras entrevistas que tuvimos con las autoridades sanitarias, nada más llegar la nueva Junta Directiva el año pasado, una de las cosas que tuvimos es una entrevista con la Directora General de Salud Pública y de las cuestiones que pedimos es que los procesos de evaluación fueran continuados. Es decir, que no sea una cuestión que una vacuna no se introduzca en el calendario porque no se haya evaluado. O sea, se tiene que tomar una decisión, en positivo o en negativo, pero se tiene que tomar una decisión. Y además de tomarse una decisión, hay que revisarla periódicamente. Yo creo que en ese sentido también hemos dado pasos muy importantes, pues por ejemplo con vacunas como la del herpes zóster, que se están actualizando recomendaciones de forma más o menos constante. Pero nosotros como sociedad científica y como grupo presionaremos para que esas decisiones y esa toma de decisión sea lo más rápida posible, ¿no? Yo creo que es una de nuestros procesos, de nuestras labores fundamentales. Tenemos una vacuna que es probablemente la mayor diferencia ahora mismo entre el calendario de la EP y el calendario del Consejo Interterritorial, sea la vacuna de rotavirus. Pues claro, no puede ser que una vacuna pase sin
a evaluarse desde la última evaluación que fue, creo, el año 2006-2007 de forma pública, o sea, en el sistema público, hasta el año 2022-2023, ahora que se está en evaluación, ¿no? Eso es una de las cuestiones que hay que modificar y hay que marcar plazos, ¿no?, de reevaluaciones. Tienen que ser, pues, cortos a lo largo del tiempo y que además no se paralicen. O sea, hay cuestiones que yo creo que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que aumentar el grado de transparencia y que hay determinadas cuestiones que de repente, el ejemplo más clásico es el documento de recomendaciones sobre vacunación neumocócica con vacunas de mayor espectro, que creo que aquel documento salió del organismo técnico en el año 2010-2011 y estuvo 4 o 5 años guardado en un armario. O sea, yo creo que eso tiene que, como tenemos que ser conscientes que las vacunas es una cuestión en la que mucha población está muy implicada y que son muy mediáticas, con lo cual esos tiempos no pueden dilatarse, tiene que estar marcado el que realmente, no de una forma oficial, pero sí de una forma lógica, el que los documentos vayan a comisión, se tomen decisiones positivas o negativas. Yo ahí creo que la comisión es la que tiene que tomar la decisión y puede tener sus motivos y, lógicamente, aunque haya una opinión positiva por parte de la ponencia, la comisión no tiene por qué respaldarla porque la comisión tiene que evaluar muchas estrategias y muchas actuaciones en salud pública y puede haber una competencia y que haya una actuación que sea más interesante que introducir una vacuna. Pero hay que tomar la decisión. No puede estar un documento 4 años guardados en un cajón, ¿no? Luego hay una cuestión, yo hay muchas veces que me da mucha envidia de determinados comités técnicos de vacunas de muchos países cuando la industria y las sociedades científicas, ya no voy a hablar de lo que es el proceso de toma de decisión, pero reciben la información al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos ocurre en España? En España la industria da la información al ministerio, va dando la información a las comunidades autónomas, da la información a sociedades científicas. Con lo cual no es un proceso en el que todos estemos juntos, en el que se dé la información al mismo tiempo. Eso sería una cuestión importante porque sería una información mucho más oficial. O sea, realmente cuando una industria o una sociedad científica interacciona con una administración y lo hace de forma pública, todo el mundo es testigo. Con lo cual realmente conseguiríamos que ese proceso de dar información no fuera me han dicho que los pasillos que hablábamos. Yo creo que esas cosas hay que intentar progresivamente oficializarlas con la renuncia y la generosidad que tiene que suponer de cada uno de nosotros, ¿no? Debe haber esa vía oficial de comunicación, tanto con las sociedades científicas como con la industria, con la ponencia de vacunas, que no deja de ser ahora mismo el NITAG español, que tiene debilidades, pero que tiene una fortaleza también muy grande, y es, nosotros en una reunión europea se comentaba que al final el hecho de que los responsables de vacunas de todas las comunidades autónomas compongan un organismo técnico de vacunas hace que el traslado de esas decisiones a las comunidades autónomas sea más flexible, más fácil y más sencillo de llevar a cabo, ¿no? Pero todos los actores debemos tener la misma información y yo creo que eso es muy importante, que tenemos que compartir la información con todos los que estamos, ¿no? Que todos sepamos de forma oficial la información que sea necesario, aunque en algunos casos esa información pueda ser confidencial y que tengamos que cumplir un compromiso de confidencialidad, pero que todos tengamos esa información. Luego, creemos, y una de las reivindicaciones que hicimos, una reivindicación entre comillas, que hicimos en aquella entrevista es que creemos que el plan de trabajo, por lo menos el previsto, porque todos sabemos que a lo largo del año pueden ir surgiendo diferentes cuestiones, pero que el plan de trabajo de la ponencia de vacunas e incluso de cómo se van a encadenar con la Comisión de Salud Pública sea público. O sea, yo creo que es necesario que la agenda, igual que yo me meto en los ingleses y sé qué va a tratar o qué ha tratado el Joint Committee, no hace falta que haya unas actas, pero por lo menos saber qué temas se tratan. Porque si no, lo que nos ocurre constantemente es que estamos en pasillos. Yo creo que eso es una cuestión que no es positiva. O sea, realmente el que lo podamos tener de forma oficial, has visto, se ha publicado, pero si además lo que decía un célebre español, que no me acuerdo quién era, pero que decía que si la mejor manera en España de guardar un secreto es publicarlo en un libro, si luego no leemos. O sea, que se puede perfectamente
con tranquilidad, se publican las actas y ya quien las quiera, que habrá algunos que sí, lo leeremos, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. Y lo que comentábamos, no debería haber documentos que se pierdan en el trayecto. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Pasa de vez en cuando y eso hay que intentar evitarlo. Otra cuestión que la hemos visto plasmada clarísimamente en el tema del Nirsevimab que ha comentado Jorge. Nosotros una de las cuestiones que planteamos es que el fondo COVID de vacunas se transformara por parte del Ministerio en un fondo de vacunas permanente, con el objetivo principal de la primera contratación de una vacuna que entra en el calendario se podría hacer de forma centralizada, la primera, luego ya el resto, y en determinados momentos, determinadas estrategias de catch-up con ese fondo sería mucho más fácil de conseguir la financiación. Esto tendría dos ventajas muy importantes. La primera, la negociación con la industria, al ser un único actor y un único pagador, podría hacerse de una forma mucho más sostenible para el sistema. Y en segundo lugar, y muy importante, es que no tendríamos la diferencia de fechas en la administración del Nirsevimab en las diferentes comunidades autónomas, porque todas lo tendríamos al tiempo. Y si somos ágiles, todas habríamos empezado el 26 de septiembre. Yo creo que esa es una de las cuestiones que el Ministerio también le pedimos esa implicación, ¿no? Y que es una cuestión que sería relativamente fácil en un momento en el que en algún momento se va a dejar de comprar vacuna COVID. Entonces, aunque sea un fondo específico, pero no nos engañemos, sabemos todos que al final un fondo determinado se puede poner. Finalmente, yo creo que todas estas cuestiones en lo que marcan y lo que tienen de importante es que si todos vamos juntos y todos vamos con un mensaje común, el calendario se traduce en un mejor calendario y en una mucha mejor cobertura. En el caso del COVID lo hemos visto de forma tremendamente clara. O sea, en el COVID tuvimos coberturas de más del 90% en la vacunación primaria y en población adulta mayor de 60-65 años en la primera dosis de recuerdo. Y eso fue porque todos los actores que estaban en esto, todas las sociedades científicas, las administraciones, todos daban un mensaje unívoco y único. Al final era un mensaje único, con lo cual toda la población tenía la sensación clara de que eso era lo que había que hacer. En el momento en que introducimos variabilidad en el sistema, yo creo que es una cuestión que no nos preocupa exageradamente, sobre todo en población pediátrica, porque tenemos una cobertura de vacunación óptima, pero sí que es cierto que cualquier divergencia entre las recomendaciones de unos organismos y de otros, pues se puede traducir en una mayor desconfianza y una bajada de la cobertura, con lo cual no dejaría de ser una cuestión negativa, ¿no? Yo creo que en el mundo que tenemos ahora mismo por delante, sobre todo en vacunas de adulto, en el que tenemos que hacer mucho y tenemos que aumentar mucho las coberturas, ir todos a una en ese tema nos conseguirá aumentar la credibilidad. Y bueno, entre los pasos que la EU va a dar próximamente, no podemos decirlo todavía, pero el próximo 3 de noviembre os vamos a presentar una actuación para conseguir aumentar coberturas más allá de lo que puedan hacer las administraciones, que creemos que también como sociedades científicas podemos dar pasos en ese sentido. Pero eso hay que esperar el viernes que viene. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Enhorabuena a los tres. Yo creo que ha quedado claro que ha habido un cambio en los últimos años. Mara estaba hablando de los primeros años del Comité Asesor de Vacunas, que siempre había ese enfrentamiento entre la Administración, porque la Administración decía que los pediatras estaban pidiendo siempre muchas vacunas y los pediatras, cuando empezaron las vacunas de varicela, la primera que se pidió, luego vino el neumococo, luego vinieron muchas más. Ese enfrentamiento, aquellos años de enfrentamiento, yo creo que hemos pasado una fase de colaboración total y se ha visto reflejado en todos los calendarios vacunales. Yo creo que ha sido un cambio tremendo. Y el que la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología estén de la mano de las Direcciones Generales de Salud Pública, me parece que es un paso enorme que
se ha dado en los últimos años y que podamos sentarnos aquí como estamos. Esto hace probablemente 25 años también se no podía tener lugar. Y quería, para romper el hielo, tenemos unos 5 minutos. Quería solo preguntaros si creéis que alguna vez tendremos un comité de vacunas aquí al estilo americano en el cual están las distintas sociedades científicas representadas, la administración pública central con las distintas sociedades científicas. ¿Creéis que eso es factible en nuestro país o por las características de nuestro país no va a poder ser? Yo quiero ser optimista y además estoy en la misma línea que está Jaime. O sea, lo veo como tal y lo veo porque realmente pienso que necesitamos lugares en los que todo se cuente de una manera homogénea, que los distintos actores podamos manifestarlo y que tengamos realmente, como dices muy bien, un documento oficial en el que se refleje claramente pues, las visiones de cada uno de nosotros. Pienso que estamos en un momento maduro en el que podemos realmente llegar a eso. Espero que no tarde muchos años, ¿vale?, para que realmente se alcance y que tengamos esa realidad. Que no es fácil, no es una cuestión sencilla, que hay que ir dando pasos progresivamente y en esos pasos progresivamente tenemos que darnos cuenta que todos tenemos que renunciar a parte de nuestro egoísmo. Todos, vamos a ver, yo soy el primero, yo soy una persona egoísta, o sea, no soy más egoísta, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene que dar pasos y renunciar a una parte de para hacer una cosa más grande. Y yo creo que la cuestión es que tenemos un país en el que tenemos profesionales realmente excelentes, tenemos oportunidades maravillosas y estamos haciendo cosas muy importantes y las podemos hacer mejores. Y podemos pasar de ser un país en el que nos miremos en otros para pasar a ser un país en el que se miren. Y yo creo que eso es un proceso progresivo de pensar en que entre todos vamos a hacer algo mejor. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, no sé si se escucha. Se escucha. Por si acaso. Por si acaso, gracias. Que lo primero que tenemos que hacer, es decir, para establecer un cambio, es ver si tenemos que cambiar. Es decir, tenemos una experiencia, afortunadamente, de muchísimos años, como comentaba, en el ámbito de la ponencia. Pues lo primero que habrá que evaluar es si en este caso es necesario un cambio para que seamos más garantistas, para que se evalúen las cosas de forma homogénea, para que probablemente se hagan más rápido, que haya una buena coordinación, es decir, todo eso tenemos que verlo. Y habrá que ver si efectivamente tenemos estructuras distintas a esa para conseguir mejores resultados de los que hasta ahora hemos conseguido. Afortunadamente hay un buen punto de partida para evaluar ese cambio y ha sido los grupos de trabajo que se quedaron con la COVID, donde pues sí que se introdujeron a sociedades científicas, etcétera, etcétera, junto con los miembros de la ponencia, etcétera. Por tanto, también es necesario ver si eso ha funcionado, si se ha trabajado mejor de lo que se viene trabajando hasta la fecha y mirando ambas cosas para que decidir si merece la pena, si es pertinente, si vamos a seguir ganando estableciendo ese cambio y, por tanto, empezar a hacerlo. Perfecto. Tenemos el micrófono por ahí, por si el micrófono para la audiencia. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia, algún comentario? Por aquí tenemos una pregunta. El micrófono, por favor. Por aquí. A ver, ¿alguien puede llevar el micrófono para ahí? Gracias. Felicidades por la mesa, no es ni comentario ni pregunta, es un ruego a mesa inaugural, 20 jornadas de Balmis. Jaime, haznos un spoiler de eso que nos has anunciado, por favor. No, yo casi pediría un spoiler a Mara de cómo va el calendario de la EP. Eso Pepe sabe que bajo pena de muerte no puedo decirlo. Lo otro también es bajo pena de muerte. El viernes que viene Fernando y yo daremos noticias. Date cuenta todos los miembros del Comité Asesor de Vacunas que ya no están. Anticiparon lo que se iba a decir. Aquí tenemos otra pregunta por allí. Felicitaros por la mesa y mi pregunta es sencilla. ¿Y un calendario universal para cuándo? ¿Un calendario? Válido en todas las comunidades. Único para todas las comunidades. Único en todas las comunidades.
No, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, eso es lo deseable. Prácticamente en España no hay diferencias epidemiológicas que sustenten el que tengamos distintos programas de vacunación en función de la vacuna que sea. No solamente la introducción de la vacuna, es decir, quitamos un poco Ceuta y Melilla por alguna característica particular que tiene, ¿no? Evidentemente, pero en el resto de España, es decir, vacunas distintas, condiciones financiadas distintas, es decir, no solamente la introducción de la vacunación. Por tanto, eso se consiguió, es decir, se consiguió aproximadamente hace 5 o 6 años, fue el primer calendario vacunal único que todas las comunidades aceptaron. Luego, bueno, a los pocos meses ya eso se rompió. Entonces, creo que eso es lo deseable y lo que todos entendemos que debe ser y hacia donde debemos tender, evidentemente. Y por lo menos en Andalucía se intenta que tratemos de hacer las cosas lo más homogéneas posible, porque no se entiende, como digo, en España, un país que tampoco es tan grande, que existen esas diferencias en vacunas y en condiciones financiadas para las vacunas que hay. Yo creo que es bastante homogéneo el calendario, pero realmente, si no, teniendo en cuenta que las competencias están transferidas, si no hay una implicación del Ministerio con un fondo o una cuestión de este tipo que hemos comentado, es muy complicado que todos vayamos al tiempo y que todos lo hagamos al mismo tiempo. Muy, muy complicado. Yo pienso como tú. Bueno. Yo pienso como tú, Jaime. Realmente es cierto que es complicado, pero muy buena pregunta y gracias por hacerla, porque muestra, en cierto modo, esa necesidad que habíamos hablado todos de centralizar determinadas cuestiones, exactamente igual que pasaba en COVID. Si tenemos la experiencia y, como tú muy bien has dicho, Jorge, tenemos que aprender de lo que realmente ha funcionado, realmente pues deberíamos buscar la manera de tener estructuras que generaran una equidad que yo creo que se puede conseguir en un país como el nuestro. Se puede saber, entiendo yo, pero también es verdad, es decir, que el que tengamos un calendario vacunal único no significa que el mismo día a lo mejor todos tengamos que empezar a vacunar, pero sí que todos tengamos el compromiso. Es decir, tenemos ahí, por ejemplo, la experiencia de los cribados, ¿no? Es decir, cuando se introduce o se financia un cribado a nivel central y todas las comunidades están de acuerdo, se da un margen temporal a la hora de introducirlo. Bueno, pues que ese margen temporal sea lo más estrecho posible para que todos trabajemos cuanto antes, pero que también se pueda utilizar modelos como ese. Una pregunta más. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a los tres por vuestro coloquio, que ha sido muy productivo. Yo creo que estamos en un momento, probablemente el mejor momento de las vacunas de nuestro país, y que todo eso no ha sido, siempre lo digo, no ha sido un camino fácil, aquí ha habido de todo, pero bueno, yo creo que echando la mirada atrás, yo creo que estamos en un momento magnífico, creo que tenemos uno de los mejores calendarios vacunales del mundo y que quedan muchas cosas buenas por hacer y que seguro que van a venir. Muchas gracias a los tres por estar y vamos a pasar a continuación un pequeño receso, vamos a la conferencia Balmis. Muchas gracias. Me pasa muy bien.